Me extrañaron, ¿verdad? Tenía mucho que no aparecía por aquí. Ay, señores, quédase a querer, así mismo es. Antes de hacer el revoltillo que vamos a hacer en esta prédica de hoy, yo quiero invitar a los jóvenes avivados 412 y a todo el que se sienta menor de edad, menor de 15, que ocupe los asientos, estos asientos primera clase que están por acá. Tenemos personas todavía afuera. Tenemos el tercer nivel lleno, según me informaron. Está fuera de control esto. Y si tú estás sentado y tienes un asiento disponible, levanta tu manito derecho. Y los servidores, por favor, que me envíen gente para acá. Miren, aquí hay unos asientos. Aquí hay asientos, sí. Mándenme personas para acá adelante. Aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo asientos por aquí, servidores. Y en lo que hacemos eso, déjenme decirles que lo que Dios está haciendo en esta casa está muy fuerte, ¿verdad que sí? Y yo me alegro muchísimo de ver todo lo que Dios está haciendo. Ya me hacía falta, señores, esta es mi iglesia. Porque congregarse en la iglesia de uno y en una iglesia ajena no es lo mismo, ni es verdad. Eso es diferente. Pero por aquí todavía tenemos espacio. Bueno, y en lo que llegan los que van a seguir entrando, déjenme contarles que hoy empezamos una nueva serie. ¿Cuánto están listos para esta nueva serie? Así me gusta. Mira qué lindo se ven esos niños ahí, Dios mío, qué belleza. No, yo no te dije niño a ti, tranquilo. Estoy refiriéndome a estos menores que están aquí. Qué bonito es el Señor. Miren, empezamos una nueva serie y esta serie que se llama Abran Puertas, yo les garantizo que va a revolucionar sus corazones y sus cerebros también. ¿Por qué? Porque esta nueva serie nos va a llevar a un entendimiento y a una comprensión mayor de lo que Dios tiene para nosotros, de quién es Dios y de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿De acuerdo? Todavía tenemos espacio, aquí yo veo asientos aquí delante todavía, así que sigan entrando, por favor. Tenemos 2 asientos más. Si a alguien le queda todavía asiento al lado, levante la mano y nadie lo tiene ocupado, levántame su manita de nuevo. Mira, aquí tenemos un asiento y creo que aquí hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Bueno, hoy yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y a mí me encanta abrir la serie. Pregúntame por qué. Porque me gusta revolucionarlo, dejarlo así, como qué es lo que va a pasar, qué es lo siguiente, para que entonces usted no se pierda ninguna prédica de la serie. Me encanta. Muy bien. Y hoy yo quiero hacerle honor a quien es el protagonista de toda esta serie. El protagonista de esta serie es el Rey de los Reyes. Y por eso hoy yo quiero hablar acerca de el Rey de los Reyes. Y para eso, durante toda esta serie vamos a estar viendo varios versículos bíblicos de la Biblia. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el capítulo 24 de los Salmos. Así que ese capítulo usted tiene que leérselo, aprendérselo, memorizarlo, repetirlo, porque ese capítulo completo tiene una revelación grandiosa de lo que va a acontecer durante toda esta serie. Y yo quiero utilizar el Salmo 24 hoy, la primera parte del versículo 1. Y aunque vamos a navegar un poquito entre los versículos 1 al 10, yo me voy a quedar con el versículo 1. Y oiga cómo dice. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí nos quedamos. Y yo pudiera, señores, hacer una serie de como 5 prédicas solamente con ese texto bíblico. Porque esto define demasiado quién es Dios y en qué consiste el poder de Dios. Hoy la idea central que quiero compartir con ustedes es que el reino de Dios comienza cuando nosotros reconocemos quién es el Rey. El Salmo 24 nos revela 5 componentes esenciales de un reino y nos muestra cuáles son los intereses del Rey sobre su creación. Así que hoy, al hablar del Rey de Reyes, yo quiero compartir con ustedes también cuáles son los intereses de ese Rey.
La mayoría de nosotros crecimos en países democráticos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en Dios, inconscientemente tratamos a Dios como si Él fuera un presidente. Le damos nuestro voto los domingos, aprobamos algunas de sus decisiones y otras no. Creemos que Él debe de adaptarse a nuestras necesidades, pero la verdad es que Dios nunca estableció una democracia. ¿Usted escuchó eso, verdad que sí? Yo sé, van a ver alguna cosa que no les va a gustar, pero esa es la verdad. Y yo tengo que compartir con ustedes lo que la Biblia establece. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presenta una sola forma de gobierno, un reino. Y donde existe un reino, siempre hay un rey. De hecho, uno de mis teólogos favoritos, el doctor Myles Munroe, es mi favorito porque es uno de los teólogos que en esta era, para los teólogos jóvenes como yo, pues él definió de la manera más clara la teología del reino. Y oiga lo que él dice en uno de sus libros que se llama Principios del Reino. Él dijo, la Biblia no trata principalmente sobre una religión, trata sobre un rey, un reino y sus hijos. ¿Escuchó eso? Si usted se fija en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no trata de una religión. Es lo que muchos han querido hacerte creer, pero la Biblia no trata del establecimiento de una religión, trata del establecimiento de un reino. De hecho, el mismo Myles Munroe dice que si tú miras el Génesis, te vas a dar cuenta que de lo que se trata es de un rey que eligió una familia para expandirse y colonizar un lugar llamado la tierra. Entonces, David en el Salmo 24 empieza haciendo una declaración gubernamental. Y con esa declaración no empieza hablando acerca del hombre, empieza hablando acerca del rey, dueño del reino. Y todo reino posee ciertos componentes indispensables. Si alguno de ellos falta, ya no es un reino. Así que el Salmo 24 nos muestra 5 componentes esenciales que muestran los intereses del rey, y yo se los voy a compartir a ustedes uno por uno. ¿Están ready? Hasta ahora están entendiendo todo claro, ¿no? Número 1, todo reino tiene un rey, y el rey es el dueño de todo. Diga conmigo, todo. Por eso el Salmo comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. El componente más importante de un reino nunca es el territorio, es el rey. Porque sin rey no puede existir reino. Por eso David comienza hablando del propietario, no de los ciudadanos. No habla del territorio, primero presenta e introduce al rey. Porque el reino gira en torno al rey. Y aquí encontramos una diferencia importantísima entre un país democrático y entre un reino. Por ejemplo, en una democracia el pueblo es soberano. El pueblo es el que decide quién va a estar en el poder, a quién le da poder. Por eso cuando hay políticos corriendo para un puesto, le piden al pueblo un voto de confianza, ¿verdad que sí? Pero en un reino el soberano es el rey. Diga conmigo, soberano. ¿Y qué significa eso? Que él hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, cuando quiere, y no hay nadie que le pregunte, ven acá, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. El pueblo no determina la agenda ni el camino por el que el pueblo va a caminar. ¿Quién lo determina? El rey. Por eso es que tú no determinas cómo va a ser tu trayectoria, porque si de mí dependiera la situación por la que yo voy a atravesar para llegar a la meta, ¿usted sabe cómo sería mi camino? Lineal, recto, liviano y tranquilo. Pero eso yo no lo determino. El rey utiliza el camino para ir desarrollando las habilidades de los ciudadanos. Por eso Dios nunca consulta su voluntad con nadie. Él lo que hace es que la declara y la da a conocer. Por eso la Biblia dice, el profeta Isaías hablando, dice, mi consejo permanecerá. Yo soy el que anuncio desde el principio.
Desde la antigüedad, todo lo que no se ha hecho, yo lo declaro que está hecho, porque es que mi consejo, dice Dios, hará que permanecerá. Dios nunca pidió permiso para ser el Señor. Él lo es por naturaleza. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie todavía ha podido determinar cuándo fue que lo crearon a Él. Porque todo lo que existe está después de Él. Y para alguien ser testigo de dónde salió y quién es Él y quién lo creó, necesita estar primero que Él y fuera superior a Él. Pero como no hay nada primero que Él, la Biblia establece que Él lo creó todo desde su perfecta voluntad. Así que Él es el Señor y el Rey de todas las cosas. Aleluya. Cuando un príncipe nace, no necesita ganar elecciones. No hace campaña, no hace debate con la oposición, simplemente nace siendo el heredero y punto. Asimismo, Dios también nunca fue elegido. Él es el rey por naturaleza. Y cuando tú entiendes ese principio, entonces tú comprendes que si tú estás aquí, es porque hay uno que desea que tú estés aquí. Que si tú no estás fuera, si tú no estás muerto, es porque todavía Él tiene un propósito contigo. Que si tú existes a pesar de las dificultades de tu caminar, es porque todavía Él tiene planes extraordinarios contigo. Número 2, todo reino tiene un territorio. Y el rey, esto me encanta, siempre protege lo que le pertenece. El Salmo 24 y Génesis 1, 26 al 28. Oiga lo que dice Génesis 1, 26. Dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y conforme a eso, que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre. ¿Qué fue lo que dijo que hiciera? Que señoree. Todo rey gobierna sobre un territorio. Sin territorio no existe reino. Pero David dice, la tierra y su plenitud, no solamente Israel, no solamente República Dominicana, no solamente Latinoamérica, no solamente el hemisferio sur o norte del globo terráqueo, no. Él dice que toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Esto significa que la creación completa pertenece al reino de Dios. Así que Adán nunca recibió propiedad de lo creado, él recibió administración. Por eso Dios le dijo que señoree. Dios nunca ha perdido el título de propiedad de nada, porque es que a Él le pertenece todo. El terreno, lo que a Él le pertenece, nadie lo puede vender y nadie lo puede comprar, porque todo es de Él. Él lo hizo, todo es de Él. Y cuando el hombre pecó, perdió la administración de lo que Dios le había entregado, no la propiedad. El rey nunca ha dejado de ser el dueño. ¿Usted escuchó eso, verdad que sí? Por eso Cristo vino a recuperar un territorio rebelde. Él no vino a fundar una nueva religión, sino que Él vino a restaurar su reino, lo que ya era de Él. Por lo tanto, cuando usted ve que un país va a invadir a otro país, nunca le dice a los que van a acompañarle a la invasión, de que mira, vamos de visita para allí, vamos a hacer turismo en tal lado. No, le dice, vamos a reclamar dominio. Por eso Cristo vino a reclamar el dominio del territorio sobre lo que Satanás había usurpado. Entonces, si a Él le pertenece todo, todo es de Él, y Él tiene posesión de todo, entonces eso que tú le dices, mi cuerpo, mis decisiones, mi matrimonio, yo hago lo que yo quiera, mi familia, mi ministerio, mi finanza, mis habilidades, mi intelecto, mi negocio, mi todo eso que tú dices mío, en verdad, ¿a quién le pertenece? Le dije que no le iba a gustar a alguno, pero esa es la verdad. Y vivimos en un mundo que quiere enseñarnos que todo se trata de mí. Yo vine a contradecir lo que dice el mundo. El mundo dice que todo soy yo. El reino de Dios dice todo me pertenece a mí, por lo tanto yo hago con ellos lo que yo quiero. Todo esto forma parte del territorio del rey. Ajá, porque ¿quién fue que me creó a mí? Él. Si Él me creó a mí, ¿de quién yo soy pertenencia entonces? De Él. Número 3,
Todo reino tiene ciudadanos. El interés del rey es formar una familia de hijos. ¿Una familia de qué? Wow, de hijos, Ener. Sí, de hijos. Oye bien, los ciudadanos representan al reino. ¿De acuerdo? Por eso, David hace una pregunta muy interesante en el Salmo 24, en el versículo 6, y dice, de esto no se trata la prédica, lo veremos más adelante, pero quiero tocar ese puntito. Dice, ¿y quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en presencia del rey? ¿Quién estará en el lugar santo donde él está? Y aquí el rey David, de manera implícita y explícita, nos dice que no cualquiera puede subir. Los ciudadanos del reino tienen una identidad marcada, y como tienen una identidad marcada, tienen características marcadas de cómo se comportan, de cómo viven, de cómo hablan, de cómo actúan. Y por lo tanto, en este salmo lo que el rey David está diciendo, que solamente aquellos que cumplan con los estándares de ciudadanía podrán entrar y subir al monte de Dios. Por eso Dios hizo algo extraordinario, porque el pecado nos separó de él. Y él dijo, yo necesito que ellos también puedan entrar al monte de Jehová. Así que en lugar de rechazarnos y expulsarnos, y lo merecíamos, él lo que hizo fue que nos convirtió en hijos. ¿Nos convirtió en qué? No solamente nos convirtió en ciudadanos, porque la ciudadanía habla acerca de los derechos que nosotros tenemos, pero la adopción, ser hijos, habla acerca de la relación que tenemos con el rey. O sea, tú no solamente eres ciudadano, tú no solamente tienes derechos a recibir los beneficios que están en el reino de Dios. Ahora Dios, a través de Cristo, también nos injertó, nos entró a la promesa, nos hizo herederos a través de la adopción. ¿Y por qué él hizo eso? Para que tú seas heredero juntamente con Jesús de todo lo que Jesús tiene herencia. Y oye esto, un ciudadano puede ser deportado. ¿Usted sabía eso? Sí, porque no sé si a usted le pasó, pero yo tengo familiar que lo deportaron porque se pusieron de traviesos después de tener ciudadanía, hacer cosas que no eran propias de esa nación. ¿Y usted sabe qué hizo los Estados Unidos? Lo deportó. Pero te tengo buena noticia: un hijo pertenece para siempre a una familia. Aun cuando tú eres adoptado, las leyes naturales dicen y determinan que una vez que un padre adoptó a un hijo, aunque no sea de su misma línea sanguínea, no puede echar para atrás el proceso de adopción. Y de la misma manera en que Dios tampoco puede echar para atrás que te adoptó como su hijo, así mismo tú tienes que confiar que tú eres heredero de todas las promesas y las bendiciones en Cristo Jesús, porque tú no solamente eres ciudadano del reino de Dios, tú también eres hijo del reino de Dios. Y a mí me encanta esta parte donde dice que los ciudadanos tienen derecho, pero los hijos adoptados tienen acceso, tienen una relación con el padre, tienen una relación con el rey. Ahora fíjese, como nación que pertenece a la democracia, a veces uno llega a conclusiones acerca de las naciones que son monárquicas. O yo no sé si ustedes recuerdan cuando la reina Isabel murió, cuántas teorías de conspiración. Esa mujer tenía semanas muerta y no lo decían. No, porque esa gente hacen esto, hacen aquello. Llegamos a muchísimas conclusiones, ¿verdad que sí? Y pasa lo mismo en el reino de Dios. La gente que no es parte del reino de Dios llega a muchísimas conclusiones acerca de quién es Dios. Tiene muchas opiniones de lo que Dios está haciendo. Por eso es que para el que se está perdiendo y no es parte, no tiene ni ciudadanía ni tampoco ha sido adoptado, esto es una locura, porque la gente allá afuera saca muchas conclusiones. Es el Dios al que tú le sirves. ¿Y cómo es posible que el Dios al que tú le sirvas va a permitir que pase una desgracia de ese tamaño? Porque no conocen el corazón del rey. Pero tú y yo tenemos relación íntima con el rey y sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace por el bien de sus hijos y de los que son parte de la ciudadanía. Y eso es lo lindo, que tú tienes una relación con él. Y como tienes una relación con él, entonces entiendes que muchos conocen el protocolo del palacio, pero pocos conocen el corazón del rey.
Usted no ha escuchado gente, yo sé que cuando se va a la iglesia hay que ir vestido así, asado, hacer esto. Y tú eres cristiano, porque yo pienso que los que son cristianos deben de hacer esto, lo otro, aquello. Sí, hay mucha gente que conoce protocolos. Pero conocer protocolos no es la clave. La clave es conocer el corazón del rey, saber cómo agradar el corazón del rey. Por eso Dios no está formando asistentes a una iglesia. Dios está formando hijos que reflejen su naturaleza. Dios está formando gente que caminen y te digan, tú caminas raro. No porque estás cojo, porque te diste un yaguazo, no por eso, sino porque tu forma de caminar está diciendo como que tú eres diferente, como que hay algo raro en ti. Ven acá, ¿y qué es lo que tiene esa morena? Estoy hablando de mí misma ahora mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene esa morena? Que tú la ves a ella y yo, como que tú la quieres odiar, pero no puedes. No puedes. Porque la Biblia dice que cuando tú caminas por el camino recto, hasta tus enemigos están en paz contigo. Entonces, cuando tú eres parte del reino de Dios y cuando tú te comportas como uno, cuando tú manifiestas la naturaleza del reino, tú le gusta a la gente y la gente ni sabe por qué. Número 4, todo reino tiene una cultura y una constitución. Diga conmigo, cultura y constitución. Romanos 12:2, uno de mis versos favoritos de toda la Biblia, es el principio de una realidad que yo creo que todo cristiano debe de aplicar a su vida constantemente. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero te dice primero que para tú poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, tú tienes primero que transformarte a través de la renovación de ¿qué? De la mente, del entendimiento. ¿Por qué? Porque el mundo en el que nosotros vivimos conspira constantemente para que tú pienses como ellos. El mundo te enseña que cuando te hacen mal, tú tienes que responder con mal. El mundo te dice que cuando otros te maldicen, tú también tienes que maldecir. Pero Dios te dice, el reino de Dios, la cultura del reino te dice que cuando otros te maldigan, tú tienes que bendecirlos. Te dice que cuando alguien hable mal de ti mintiendo, dice la Biblia, no lo digo yo, tú tienes que alegrarte. ¿Qué? ¿Que me alegre? Sí. Cuando alguien está hablando acerca de mí, está dañando mi testimonio, aunque esté mintiendo, yo me tengo que alegrar. Sí, la Biblia dice, sí, alégrate porque tu recompensa está en los cielos. Entonces mira, todo reino posee una cultura, un idioma, valores, leyes y también costumbres. En los reinos antiguos, de hecho, cuando una nación conquistaba a otra nación, no solamente le cambiaba la bandera, también le cambiaba el idioma, le cambiaba los valores y hacía de ellos hasta deshacer toda su cultura. De hecho, la República Dominicana es una consecuencia de otra nación que nos invadió y que injertó en nosotros una cultura que no era de nosotros. Hoy lo que nosotros vemos es el resultado de la interferencia cultural de varias naciones, ¿verdad que sí? De hecho, en la antigüedad lo hizo Roma, lo hizo Persia y también lo hizo Inglaterra. Por eso cuando Jesús llega a manifestarse en la tierra, el gobierno romano había tomado todo control de Israel y ya no se hablaba hebreo antiguo, se hablaba arameo, que era una mutación del idioma de ellos. ¿Sí? Y por eso el mismo Pablo, hablando acerca de sí mismo, él decía, yo soy ciudadano romano y también soy ciudadano judío. Porque ellos hacían eso y entendían este principio del que yo le voy a hablar ahora mismo. Por eso cuando Cristo conquistó tu corazón, cambió tu cultura. Cuando Cristo conquistó tu corazón, ya tú no hablas de la misma manera que tú hablabas antes. Yo no sé si alguien puede testificar de eso. Cuando Cristo entró a mi corazón, ya yo no me puedo comportar de la manera como yo me comportaba antes. Cuando Cristo llegó a tu corazón, ya tú cambiaste tu manera de vestirte, tu manera de actuar, hasta como te peinaba el cabello ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a tu corazón, Él invade tu vida para traer la cultura del reino a tu vida.
El sermón del monte, por ejemplo, que lo van a encontrar en los evangelios, Jesús, hablando en este sermón, habla acerca de la constitución del reino. Eso no son simples mandamientos, son una cultura que él estaba tratando de establecer. Por eso, el fruto del Espíritu no son reglas, es evidencia de ciudadanía. Por eso Cristo dice, al que te dé una galleta, tú le pones la otra mejilla. ¿What? Eso es lo que él dice. Él dijo, si tú vas andando por el camino y alguien trata de atracarte y te dice, dame el celular, tú le das el celular, la cartera, los zapatos y la correa. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Porque para Dios es más importante tú que los artefactos materiales que tú puedas tener. Por eso Jesús mismo hablando dijo, cuando alguien te maldiga, tú lo bendices. Y es más, yo le digo más, amen a sus enemigos. O sea, no solamente que tengo que tolerarlo, no. Yo tengo que amar a mis enemigos. ¿Tú me estás diciendo? Sí. Jesús decía, ustedes se le escucharon decir en la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente. O sea, al que te dé tú le das y al que te guille el ojo tú se lo guillas también. Pero yo les digo, dijo Jesús, al que te den una mejilla, tú le pones la otra mejilla para que te dé. ¿En serio, Jesús? Sí, así es. Eso es la cultura del reino. Entonces, la gente que te vea comportarte no va a entender porque tú te vas a ver como un loco. Porque ¿qué te enseña el mundo de hoy? ¿Qué te enseña el mundo? El mundo te dice, al que diga algo de ti mintiendo, demándalo por 1.5 millones de pesos por difamación. Eso es lo que dice el mundo. El que te cierre las puertas, tú se las cierras también, te dice el mundo. El que hable mal de ti, tú hablas mal de él también. Yo siempre tengo cosas que decir de ti también. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué te dice la cultura del reino? La cultura del reino dice, no, paz y amor, everybody. No. Ama. Y por eso es que el fruto del Espíritu no son reglas que tú puedas seguir. Di que, bueno, la regla es que yo debo de caminar en amor y debo... No. Eso es una evidencia de que tú eres ciudadano del reino de Dios. Y de hecho la Biblia también menciona que el reino de Dios no se trata de comida ni tampoco se trata de bebida. El reino de Dios no se trata de cómo tú te vistes, ni tampoco se trata de cómo tú caminas. No se trata de eso. No se trata de cuánta prenda tú te pongas, ni de qué tan bonito te quede el highlighter que te pusiste en la cara. No se trata de eso el reino de Dios. El reino de Dios se trata de tres cosas específicas. Se trata de gozo, paz y justicia. Gozo porque el mundo conspira para que tú pierdas la alegría. Todo conspira para que tú no puedas caminar en alegría. Pero la palabra del Señor nos enseña que incluso cuando la tristeza quiera visitarte en la noche, el gozo del Señor llega en la mañana. Paz porque el mundo nos enseña a tener todo menos paz. Y no solamente te quita la paz, te lleva 2 o 3 kilómetros más para adelante. El mundo no quiere que tú tengas paz, el mundo también quiere que tú pierdas tu salud mental. O sea, o estoy en paz o estoy de manicomio. A nadie le pasa. Esa es la verdad. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es parte del beneficio del reino de Dios. Cuando tú estás en el reino, cuando tú eres parte del reino de Dios, tú tienes una paz que los que están alrededor tuyo te dicen, pero es loca que tú estás, mija. Pero es loco que tú estás. ¿Cómo tú puedes tener paz en medio de tanta adversidad? Sí, yo puedo, porque como ciudadano del rey, el fruto del Espíritu está en mí y yo puedo operar en paz. Y justicia, porque si hay algo real en la vida, es que la vida es injusta, muy injusta. Hay mucha injusticia por doquier. Pero yo te voy a decir algo importante. La justicia de Dios está latente siempre. Y si a ti no te da la vida, la largura de tus días, para poder disfrutar de la justicia de Dios, Dios opera justicia en tu siguiente generación. Entonces, no vivimos diferente para nosotros entrar al reino. Vivimos diferente porque pertenecemos al reino de Dios. Si alguien te lo pregunta, ven acá, ¿y por qué tú te portas así? Bueno, porque yo soy del reino de Dios. Número 5, y con este termino. Todo reino funciona bajo la autoridad absoluta ¿de quién? Del rey. El rey no comparte su trono con nadie.
David termina diciendo: alcen, oh puertas, sus cabezas. ¿Por qué? Porque el rey viene entrando. Y cuando el rey entra, nadie puede permanecer sentado en el trono. En una democracia existen tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el otro poder, ¿cuál es? Estudian muy bien, ¿sí? Pero en el reino de Dios existe un solo poder. ¿Cuál es ese poder? La palabra del rey es ley. Lo que el rey dice, eso es. Cristo no gobierna por consenso, Él gobierna por autoridad. Por eso Apocalipsis lo llama, y aquí voy a hacer una pausa, el Rey de los Reyes. Mira lo que dice Apocalipsis 19:16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Y cuál es su nombre? Rey de Reyes y Señor. Ahora, yo me imagino que si usted escucha la expresión Rey de Reyes, usted piensa que porque hay otros reyes, por eso a él le dicen Rey de Reyes. Pero esa no es la verdad. Él es Rey de Reyes porque rey es el estatus más grande de un reino. Y su estatus es tan alto que el escritor aquí, que es Juan, está diciendo: él no es solamente de que es rey, no, él es el Rey de Reyes, él está por encima de todas las cosas. Porque la Biblia nos enseña que lo que se ve, así como lo que no se ve, fue creado ¿por quién? Por él. ¿Qué tú me estás diciendo, Ener? Sí, lo que se ve, lo que tú ves, él lo creó. Pero lo que tú no ves, también él lo creó. Lo que la ciencia ya descubrió, él lo creó. Pero lo que la ciencia no ha descubierto, él lo creó también. Los planetas que tú sabes cuáles son sus nombres, él los creó. Pero los que están por descubrirse todavía, él también los creó. Las estrellas que puedes ver en las noches, él las creó. Pero las que tú no puedes ver ni puedes contar, él también las creó. Pero oye esta verdad: muchos creyentes le entregan a Jesús la sala de su vida. Le entregan el domingo, dicen, van a la iglesia. Yo me he encontrado con mucho Uber que le pregunto: ¿tú eres cristiano? Y me dice: bueno, yo voy a la iglesia. Voy a la iglesia, ¿qué significa eso? Pero mantienen otras habitaciones de su vida con llave cerrada que no se le han entregado al Señor. Le entregaron a Dios su presente, pero no le han entregado a Dios su futuro. Le entregaron a Dios sus vidas y su familia, pero no le han entregado su finanza. Le han entregado a Dios su relación presente, pero no le han entregado a Dios lo que Dios quiere hacer a través de la relación. Le entregaron a Dios su soltería, pero no le han entregado a Dios el matrimonio que todavía no tienen. Le entregaron a Dios su palabra, pero los pensamientos no se lo han entregado. Jesús nunca ha pedido una habitación de tu vida. ¿Usted sabe qué fue lo que él pidió? El trono de tu vida. Así que la verdadera conversión y el verdadero entendimiento de que Dios es el Rey de los Reyes ocurre cuando dejamos de invitar a Jesús a que nos visite y comenzamos a reconocerlo como el Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Qué tú me estás diciendo? Esta serie te va a confrontar porque te va a llevar a entregarle al Rey de los Reyes lo que al Rey de los Reyes le pertenece. Y si tú de verdad quieres obtener los beneficios del reino y quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en esta generación, y tú quieres de verdad ser usado por Dios, y tú quieres que la gente diga que hay algo diferente en ti, te tengo noticia: tienes que entregarle todo. ¿Y qué es todo? Todo. No puedes servir a Dios a medias. No puedes decirme: yo voy a la iglesia cada domingo, los domingos cada 3 o 4 meses y me siento bien así. Porque el reino tiene constitución y reglas, y tú las tienes que seguir. Y eso implica que a Él tú lo tienes que entregar todo. Entonces la pregunta que yo quiero dejarles hoy es: ¿quién gobierna realmente tu vida? ¿Es el Rey de Reyes el que gobierna tu vida? Y si no lo haces, o tal vez en algún momento de la prédica puedes reconocer y decir: wow, hoy entendí que hay áreas de mi vida que no le he entregado a Dios. ¿Qué vas a hacer hoy para que comience a suceder ya? Ahorita en la mañana, este no fue el cierre, yo hablé acerca de un testimonio muy personal. Porque una de las cosas que sucede,
que es una parte importante, es que cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, Dios cuida de sus hijos. Pero qué difícil es confiar en que Dios te está cuidando. Eso es muy difícil. Suena más fácil decirlo que vivirlo y creerlo. Pero miren, déjenme contarle algo que me pasó a mí. Yo le dije a ustedes que yo tenía muchos días como que no estaba por aquí, ¿verdad? Oiga esto. Una de las peores cosas y de las mejores cosas que me ha sucedido en la vida a mí es que la pastora, nuestra pastora madre de esta casa, la pastora Nina, haya decidido mentorearme. Es lo mejor porque es una bendición, pero es lo peor porque ustedes saben que esos son unos gritos a las 6 de la mañana y a las 8 que eso no tiene madre. Y hemos estado pasando en mi casa como familia una situación muy difícil porque mi querido y amado suegro acaba de cumplir 103 años, pero está en una cama y depende del cuidado mío, de mi esposo, que es hijo único. Sí, hijo único. Yo me casé con él y lloré para que fuera así. Y también de mi suegra, pero mi suegra está recién operada de la vista, ¿no? Así que teníamos un agotamiento exagerado. Yo trabajo desde casa, pero trabajo mucho, me gusta trabajar. Una niña de 4 años, ya usted sabe, yo tenía un cansancio, señores, que ustedes me veían aquí adorando y todo, pero la mitad de mi ser era el que estaba aquí, la otra mitad estaba echando un sueño en mi casa. Y bueno, la pastora un día hablando me dice: Ener, con esa paciencia, vamos a orar para que Dios te permita viajar y desconectarte un rato. Y yo le dije: ay, sí, pastora, pero en mi mente yo estaba imposible que yo me desconectara, imposible que yo dejara a mi esposo y a mi hija para yo de que viajar, porque usted sabe que viajar es como darse un gustico, ¿verdad? Yo no, la culpa no me dejaba. Bueno, pero pasó el tiempo y me escriben de la Universidad de Princeton University me escribe porque estaban buscando representantes de cada denominación y nacionalidad o nación para hacer un estudio entre teología y psicología para analizar un poquito los retos de salud mental que se están presentando en la iglesia y cuál es el acercamiento teológico que vamos a tener. Me hacen la invitación, yo recibo mi carta, ya usted sabe, estaba yo así, ay Dios mío. Y yo digo que sí, y lo primero que pregunto es: ¿pero cuál es la modalidad? Porque usted sabe que si es presencial, la respuesta va a ser ¿cuál? No. Pero me dicen: no, la modalidad va a ser virtual. Yo dije: gloria a Dios, esto es para mí, para un tiempo como este he nacido. Y pues nada, cuando tenemos un mes y medio tomando la clase, tremendo, una cosa, mire magistral, usted va a saber más de esto, no se preocupe. Pues nos escriben de nuevo a todo el equipo y nos dicen: mire, hemos decidido que no es suficiente hacerlo virtual, necesitamos una sesión presencial y para eso hemos destinado un fin de semana. Ay, señores, me cayó una cosa mala, grave. Y yo dije: bueno, pero lo que me salva es que yo no tengo los cuartos. Entonces ya usted sabe, mi paz mental estaba alineada, pero no tengo los cuartos. Estoy, mira, en paz, estoy feliz. Anda, pero esa no era la voluntad de Dios. Unos días más tarde, pues la encargada me escribe y me dice: mira, tú eres la única latina que tenemos, si pagamos todos los gastos para que tú vengas, tú vienes. Signo de interrogación. Aún así, usted sabe, mi respuesta rápida corriendo, porque yo soy una buena esposa, una buena madre y soy una mujer responsable. Yo dije: no, I don't think so. No creo que yo pueda. Y no le dije nada a mi esposo. Yo fui de adelantada y de salida y respondí. Cuando le digo a mi esposo me dice: ¿tú estás loca, mi amor? Claro que sí, dile que sí. Y yo dije: mi amor, dile que sí. Bueno, ahí voy de nuevo con mi correo electrónico: yes, I can. Bueno, señores, pues en mi mente yo iba a salir por 6 días. Me preparé emocional, física y mentalmente para ir. Mandé a mi hija para la Romana, donde los abuelos y las tías. Dejé todo organizado en mi casa. 9 de julio arranqué, dándolo todo, ligerita, nada más con un carry-on, porque yo venía de una vez. Cuando llegamos a territorio americano,
no nos dejan aterrizar en Newark. Y nos dice, mira, control de tráfico aéreo no los va a dejar aterrizar porque hay tormenta eléctrica. Nos mandaron a Boston. Boston, por tierra, está a 4 horas y media de Newark. Y yo iba para Princeton. Y ya usted sabe, yo aterrizo y le escribo de una vez a la encargada. Yo quiero que ustedes me hayan visto ahí. Ahí conocí en ese vuelo a una persona que es de aquí de Global. Si tú estás por ahí, Dios te bendiga. Y lo que viste de mí no es la realidad. Yo soy una mujer de fe. Y estoy yo. Yo quiero que ustedes me hayan visto a mí pastoreando, señores, en ese avión ahí, cuando la gente estaba en pánico. Ay, ahora, señores, paz, la voluntad de Dios será hecha. Tranquilo, que todo está bien. Pero cuando mando el correo electrónico avisando que iba a llegar más tarde de lo normal, la señora, oiga lo que me responde, yo no sé de lo que tú me estás hablando, yo estoy en Costa Rica de vacaciones y este evento no es hasta el 23 de julio. Hermano, y la fe se me fue para el dedo gordo del pie derecho. Yo entré en pánico y ya usted sabe, toda la fe que yo había transmitido en la primera parte del evento se fue a la porra, hermano. Y ahí estaba yo, a mí me dieron hasta temblores. Y llamo a mi esposo y le digo, mi amor, tú no sabes lo que me pasó. ¿Cómo yo leí 9 al 11? No me pregunten. Probablemente el mismo estrés bajo el que yo estaba leyó lo que no debía de leer. ¿Me entendieron? ¿Verdad que sí? Porque la mente así te engaña. Cuando yo llamo a mi esposo me dice, no, mi amor, tranquila, quédate, tú mereces descansar. Y yo, no puedo. No puedo. Y él me dice, mi amor, todo está bien. Alana está con su familia, la están cuidando bien, estate quieta, todo está bien. Y yo, que no. Y entendí, porque así es que somos nosotras las que queremos tener el control de todo. Cuando me habló duro, te dije que te quede. Y cuando me dijo así, yo dije, ok, paz. Me dice, llama a tu jefa, que pasa que también es mi prima, y dile a ver si tú te puedes quedar en casa de ella. Yo la llamo y me dice, tú eres demasiado loca, yo estoy a 1 hora de ti, te voy a ir a buscar ahora mismo. Fue, señores, y a mí me fueron a recoger en un convertible blanco con interior rojo. Y no solamente descansé, ustedes no se imaginan todo lo que descansé, porque ella vive en un lugar muy tranquilo. También pude reflexionar, también pude escuchar la voz de Dios de manera diferente. Y cuando finalmente llegó el tiempo de ir al entrenamiento, fue una bendición increíble lo que Dios hizo en ese tiempo. Ya ustedes van a saber, porque déjenme decirle algo importante. Como yo estaba allá y yo era la única latina que hablaba Spanish, como yo estaba allá, ustedes también estaban allá, porque yo estaba representando a Global Internacional. Y no solamente eso, sino que las sugerencias que nos dieron y los protocolos que vamos a poner en práctica para el beneficio de la iglesia, Dios nuevamente pone a Global como punto de lanza, porque es algo que no se ha visto en ninguna iglesia en República Dominicana. Y todo eso, ¿usted sabe por qué es? Porque Dios cuida de sus hijos y Él tiene cuidado de sus hijos. Y como yo no podía por mi propia fuerza viajar, Dios dijo, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Te voy a quitar el control a ti del tiempo y te voy a hacer descansar obligado, para que tú puedas disfrutar y ver cuál es la bendición que yo tengo para ti, y que entiendas que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, y que los planes que yo tengo para ti son mucho más grandes que los que tú puedes planificar. Bueno, y allá me pasó de todo. Finalmente conocí las oficinas de mi empresa, la empresa para la que trabajo. Ellos tienen oficinas en Hartford y yo nunca había podido ir a la oficina, y me senté en la oficina que era para mí, pero como estoy virtual, no la había visitado. Y no solamente eso, sino que regresé con un ascenso en el trabajo. Porque así es Dios. Las cosas y los planes
Y yo quiero entregarte esto. Yo quiero entregarte esto porque es lo que Dios ha hecho conmigo y es la manera como Él me ha bendecido. Y cuando yo entendí esta verdad, yo aprendí a confiar. Sí, es verdad, perdí la fe en el aeropuerto, porque uno es humano. Pero te voy a decir algo. Lo que la Biblia dice es que cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha sido concebido en el corazón de ningún ser humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Dios me enseñó a mí que mis rodillas se pueden agotar pidiendo algo, pero ese algo que yo pido nunca será mejor ni mayor que lo que Él tiene preparado para mí. Porque lo que Él tiene preparado para mí yo no lo puedo articular. Y Dios, siempre y cuando yo me mantenga poniéndolo a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida, se va a encargar de abrir puertas por las que yo nunca he tenido que orar, y va a traer sobre mí bendiciones por las que yo nunca he tenido que pedir, y va a hacer cosas con mi familia y con mis hijos por las que yo nunca se me ha ni siquiera ocurrido orar por ellas. Así que si tú lo crees así, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor en este día. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú levantes tus manos. Haremos una reflexión de unos minutos. Me quedan unos minutos para que tú reflexiones. Si hay algún área de tu vida que todavía tú no le has entregado total dominio y control a Dios. Yo decía en el primer servicio, esta serie va a llevarnos a otro nivel, porque nos va a retar a confiar en Dios de una manera en la que nunca hemos confiado. Y Dios te está haciendo un llamado a entregarle todo, aún las cosas más oscuras que tú piensas que Él no puede alumbrar. Dios te está pidiendo que se las entregue. Esos pensamientos profundos, esos deseos que tú piensas que son inapropiados, Dios quiere entrar a esos rincones de tu vida, los quiere transformar. Esos lugares a los que tú piensas que Dios no puede acceder porque se va a decepcionar de ti, Dios te dice: yo no me decepciono, yo te conozco de pie a cabeza, yo te hice. Entrégamelo y vas a ver cómo yo voy a transformar toda tu vida, cómo yo voy a transformar todo tu ser, cómo yo voy a transformar tu manera de pensar, cómo yo voy a transformar tu manera de conducirte, la forma en cómo amas, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos, la forma como estás criando, la forma como estás dirigiendo tu empresa, la manera como estás tratando a tu esposa y a tu esposo, la manera como tratas a tus compañeros de trabajo. Todo eso Dios lo va a transformar. La manera como adoras, el sentido de la adoración, a lo que le das prioridad. Si tú te atreves a entregarle a Él el dominio de tu vida, Dios puede hacer cosas extraordinarias contigo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, hoy yo te lo entrego todo. Yo no sé cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas entregar, pero si le puedes poner nombre ahí entre tú y Dios, ponle nombre. Y dile al Señor: Señor, hoy yo te entrego esta área de mi vida y te pido que tomes dominio absoluto, control total. Dile: haz como tú quieras, úsame como quieras, haz como tú quieras, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos, díselo al Señor. Toma control absoluto. Oh, dile al Señor: el cielo aquí como el cielo. Aleluya. Y quiero hacer una oración más. Si hay alguien que quiere entregarle el dominio de toda su vida a Dios, no lo ha hecho nunca. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, Dios te hace una invitación hoy y te dice: mira, si tú me dejas intentarlo, yo puedo hacer de ti mucho más de lo que tú puedas pensar e imaginar. Let me try. Déjame hacerlo a mí. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Y si tú deseas hacerlo a la manera de Dios, ahí donde tú estás, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego el dominio y el control de mi vida. Siéntate
en el trono de mi corazón y sé mi Rey y mi Señor. Yo sé que lo que tú tienes para mí es mucho mejor de lo que yo puedo pedir, de lo que yo puedo desear, de lo que yo puedo imaginar. Y necesito que tú entres en mi vida y me ayudes a caminar bajo la cultura de tu reino. En el nombre de Jesús.